a nuestra mente y a nuestro corazón y a nuestro espíritu, Señor. Guíanos en tu verdad, guíanos en tu palabra, enséñanos, Señor, lo que tú quieres traer a nuestra vida para ponerlo en práctica. Oh Dios, yo oro también por mi vida, Señor, para que sea un instrumento en tus manos para poder publicar tu palabra y para poder hablarla, Señor, con verdad, Señor, sobre la vida de tu pueblo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Muy bien. Hemos estado viendo un tema muy importante que se llama Pasos para el Crecimiento. Y hoy es la parte 4. Y hemos estado viendo los rudimentos. Y me gustaría y hoy voy a hablar del bautismo, ¿verdad? Y hoy quisiera que pudiéramos abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, en el verso número 1. Y vamos a leer el verso número 2 también. Es un pasaje que hemos estado leyendo en cada uno de estos temas que hemos estado dando. Y dice el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando atrás, o sea, no perdiendo otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Versículo número 2 dice: de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Muy bien. Ahorita vamos a ver la doctrina de los bautizos. Por eso la subrayé. Por eso la delineé, porque son varias las doctrinas que hemos estado viendo. Una de ellas, la primera fue el arrepentimiento de obras muertas, la segunda de la fe en Dios, y hoy vamos a ver la tercera, que es la doctrina de bautismo. De la fe en Dios vimos 2 domingos, dos temas diferentes. Bueno, ahora vamos a ver la doctrina de los bautismos. Y tal vez tú ya te bautizaste o tal vez no te has bautizado, no importa. Esto va a ser muy importante para que puedas entender cosas muy claves que tenemos que aplicar en nuestras vidas. Yo creo que tenemos que seguir avanzando en cada una de estas cosas, en conocer la palabra de Dios, en conocer las doctrinas bases en las cuales nosotros estamos fundados. ¿Para qué? Para poder avanzar en la madurez. La Escritura nos dice en este pasaje que dejemos ya los rudimentos, dejemos ya las bases, no que las hagamos a un lado y pasemos a lo siguiente, no, que lo tengamos bien establecidos para estar fundados en esas bases y al estar fundados ya en esas bases, ya bien aprendidas, ya bien aplicadas, entonces podamos seguir a las cosas que Dios tiene para nosotros más adelante, para seguir caminando en esa madurez que Él tiene para nosotros. Para pasar al nivel 2 necesitamos pasar el nivel 1. Si estamos todavía en el nivel 1, pues no podemos pasar al nivel 2 porque no vamos a entender. Si no entendimos las primeras cosas, menos vamos a entender las que vienen. Y déjame decirte que muchos cristianos están estacionados en este nivel por varias cuestiones. Una de ellas es por desconocimiento, ¿verdad? No conocen bien ciertas doctrinas, ciertas bases en las cuales estamos fundados. Otros cristianos están estancados por falta de madurez. Tal vez puedan conocer estas doctrinas, tal vez las tengan bien entendidas, tal vez hasta las hayan enseñado, pero hay una falta de madurez que no les permite avanzar hacia las cosas que Dios tiene preparadas. Otros son porque no avanzan porque no quieren renunciar al pasado. No quieren renunciar a las obras de pecado muertas, no quieren renunciar a sus temores, por lo tanto no caminan en la fe en el Señor. La verdad, mira, no importa cuál sea la causa en la cual nosotros podamos estar estacionados, lo importante es que debemos de avanzar, tenemos que caminar, tenemos que seguir adelante hacia la perfección, hacia lo que Dios está llamando para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a hablar de la doctrina de los bautismos, ¿verdad? Y así es, bautismos en plural, ¿verdad? ¿No te llama la atención que lo dice aquí la Escritura? La doctrina de los bautismos, no dice del bautismo, ¿verdad? O del bautizo que muchos de nosotros ya hemos tenido. Y bueno, ¿por qué lo dice en plural? Bueno, pues porque hay varios tipos de bautismos. Varios tipos de bautizos. La palabra griega para bautismos es baptismos, es muy similar. Y esta palabra griega, su significado es lavado,
es baño o es ritual. Fíjate muy bien, lavado, baño o un ritual. Este enfoque nos lleva a entender la obra de lo que sucede realmente cuando una persona cree en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Nos lava el Señor, viene a lavarnos. Hay algunos que les dicen, es que a ti te lavaron la mente en ese lugar, en esa iglesia. Pues sí, cuando llegamos a Cristo, Él nos lava la mente, nos lava el corazón, nos lava de todo la maldad y todo el cochambre y todo el mugrero que pueda haber en cada uno de nosotros. Es lo que hace el Señor en nuestras vidas, viene a lavarlos. Y el bautismo es parte de su significado, pero también dice que es un ritual. ¿Y por qué un ritual? Porque es algo que nosotros hacemos como parte de algo que el Señor ha establecido en su palabra. Él dijo en su palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y no solamente una, sino varias veces el Señor animó a sus discípulos a que pudieran llevar a la gente a bautizarse. Él mismo se bautizó. Por eso podemos entender la importancia que hay en el bautismo. Ahora, el bautismo es un símbolo. Tenemos que entender muy bien lo que esto es. La gente no es salva por bautizarse. Esto es un símbolo del arrepentimiento que hay en nuestra vida después de haber creído en el Señor, después de haberlo hecho Rey y Señor de nuestras vidas y haber entendido que tenemos que morir a la vida pasada para renacer a una nueva vida en Cristo. Entonces, este acto, este rito simboliza ese hecho de manera física o de manera palpable. Así se representa el bautismo. No somos salvos por el bautismo, somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada a través de haber creído en Él. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, o sea, la fe, el creer en el Señor no fue de nosotros tampoco, todo fue un plan de Dios. Dice, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El bautismo es una obra, pero no somos salvos por el bautismo, somos salvos por la gracia de Dios después de que creímos en Él, porque Él decidió y porque Él aceptó, Él nos enseñó el camino para que nosotros pudiéramos creer en Él. Amén. Muy bien, vamos a ver varias cosas, varios puntos importantes de los diferentes tipos de bautismos, ¿verdad? Y el primero de ellos es el bautismo, digamos, figurado. Un bautismo que podemos encontrar, un bautismo figurativo, porque las escrituras nos hablan de ciertas figuras que sucedieron en el pasado. La escritura nos dice que las cosas en las escrituras se escribieron para que nosotros pudiéramos caminar en ellas. Y el libro nos habla de varios bautizos que sucedieron en el Antiguo Testamento. La Biblia nos habla de bautizos que sucedieron en el Antiguo Testamento. Y el primero de ellos fue ahí en el Mar Rojo. El libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el verso número 2, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, el apóstol Pablo está hablando aquí a la iglesia de los Corintios que el pueblo de Israel había sido bautizado. ¿Cuándo? Cuando ellos venían saliendo de Egipto. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el Señor abrió el mar a través de la vida de Moisés y ellos entraron por esas aguas, ¿verdad?, en seco, y pasaron. Pero fue una especie de bautismo, de un bautizo, era una figura que el apóstol Pablo estaba describiendo en las escrituras. ¿Y esto qué representa para nosotros? Bueno, representa nuestra huida también de Egipto. Egipto representa el pecado, la maldad, y es la manera en la cual el Señor nos saca de Egipto. ¿Para qué? Para bautizarnos, para llevarnos a la tierra de la promesa, para llevarnos a las cosas que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros.
Nosotros estamos llamados de la misma manera a dejar el pasado. Cuando tú tomas la decisión de bautizarte, es porque ya estás plenamente convencido que ya el pecado, la maldad o las tinieblas ya no van a tener parte en tu vida, sino que tú vas a estar decidido a cumplir el llamado de Dios en todas las cosas. Ya no debes de ser el mismo. Ya no te equivoques como se equivocó el pueblo de Israel, que después de haber pasado por las aguas, después de haber sido bautizados, muchos de ellos no pudieron llegar a la tierra prometida, porque después de haberse bautizado, seguían todavía caminando en pecado. Que eso no te suceda ni a ti ni a mí. Y si ya te sucedió, pues corrige tu camino, porque aún el Señor tiene misericordia de ti, pero que no llegues al límite, como llegaron muchos del pueblo de Israel. Muy bien. Otra de las figuras que podemos ver también en las escrituras del bautismo es en el arca de Noé. También el arca de Noé es una figura de las cosas que sucedieron en el pasado y que representan también el bautismo. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro ahí en su primera carta, en el capítulo 3, verso número 20, y vamos a leer también el 21. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Dios estaba esperando que ellos se convirtieran, que se acercaran al Señor, y estaba siendo paciente Dios con ellos. ¿Cuántos años no tardó Moisés en construir esa arca? Y todos esos años el Señor tuvo paciencia para con toda esa gente. Dice: mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. La misma agua, aquí está lo que está diciendo el apóstol Pedro, la misma agua que salvó a Noé, a su esposa y a sus hijos, ¿verdad?, junto con sus parejas, esa misma agua fue la que también trajo condenación sobre la demás gente que estaba aquí en la tierra, que no quisieron acercarse al arca de salvación. Como el bautismo para muchos es para vida y para otros es para muerte. El pueblo de Israel pasó en seco, fueron bautizados, ¿verdad? Pero luego también el ejército de Egipto pasó por esas aguas y también fueron bautizados, pero para muerte, cuando se cerraron las aguas sobre de ellos. Jesús lo dijo de esta manera: la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. ¿Quién era esa piedra que habían desechado los edificadores? La piedra era Jesús. Y ahí en el libro de Mateo, un poquito más adelante, en el capítulo 21, en el verso número 44, dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Mira, todos cuando venimos a Cristo vamos a experimentar un quebrantamiento. El que cayere sobre la piedra va a ser quebrantado, pero es mejor que seas quebrantado a que seas desmenuzado. Dice la palabra que la tristeza que es según Dios, pues va a producir tarde que temprano un gozo en nuestras vidas. Nos va a levantar, nos va a transformar, nos va a cambiar, pero que no caiga el peso de la gloria de Dios con juicio sobre tu vida nunca, porque entonces te va a desmenuzar, así como le sucedió a los egipcios, o así como le sucedió también a toda esa gente que estuvo en el tiempo de Noé, que estuvieron alejados del Señor, que no quisieron entrar al arca y que se perdieron. Hay otros dos figuras que vemos ahí en el Antiguo Testamento. No voy a adentrar mucho en ellas por el causa del tiempo, pero una es con los instrumentos de guerra. Cuando el pueblo de Israel lograba vencer a una nación, entonces ellos tomaban un botín y ese botín lo llevaban a purificar y lo pasaban sobre las aguas
porque ese botín pues no sabemos para cuántas cosas lo hubieran utilizado esas personas que eran impías y paganas, pero al ser purificados, ese botín también pues procedía a ser transformado para que ellos lo pudieran utilizar. Y bueno, la última es en el sacerdocio, porque los sacerdotes también tenían que lavarse antes de venir delante de la presencia del Señor. Y esto es muy importante, porque cuánta gente que sirve al Señor no le importa en lo absoluto vivir en pecado o vivir vidas ocultas o apartadas de Dios, y no tienen ningún temor de estarse acercando delante de la presencia del Señor para ministrar al pueblo de Dios. Los sacerdotes tenían que lavarse, porque si no morían al entrar delante de su presencia. Tenía que haber un lavado, un proceso de purificación en ellos. Y tú y yo también tenemos que tener ese proceso a través de la obra que hizo Jesús en cada uno de nosotros. Y bueno, el bautismo representa varias cosas. La segunda cosa que yo te quisiera mostrar es que el bautismo es para purificación, que es lo que estábamos hablando hace algunos momentos. Ahí en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el verso número 25 y 26, vamos a dar lectura a la palabra. Dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Estaban aquí hablando de un contexto judaico, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, los discípulos de Juan y los judíos, porque esto era lo que representaba el bautismo. Versículo 26: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, hablando de Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y aquí estaban un poquito celosos los discípulos de Juan de la obra que estaba haciendo el Jesús en este tiempo. Pero yo quiero que nos concentremos un poquito en la primera parte que dijo: y hablaban los discípulos y los judíos acerca de la purificación. Que eso era lo que representaba el bautismo en el cual Juan estaba ahí hablando, ¿verdad? Del cual estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y era una representación de lo que es el bautismo en general, en la cuestión judaica y en la cuestión también pues neotestamentaria en la cual nosotros estamos viviendo. Y bueno, ¿qué es la purificación? La purificación es la eliminación de impurezas o imperfecciones de una cosa material o inmaterial. O sea, el oro, por ejemplo, puede ser refinado o purificado, quitándole la escoria. Pero también nosotros somos que nuestro espíritu, que es algo inmaterial, es purificado a través de la obra que el Señor hace en nuestras vidas, por el arrepentimiento, por creer en Él, por andar en sus caminos y por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La purificación era un proceso a través del cual el Señor transformaba las vidas y los corazones de aquellos que entraban a las aguas. Pasar por la purificación no es algo sencillo, no es algo fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces la purificación duele. Por ejemplo, para que la plata o el oro sean puros, pues como comentaba, tienen que pasar por ese proceso de purificación y tienen que pasar por el fuego, y esas escorias tienen que ir cayendo, tienen que ir quitándose de ese elemento. ¿Para qué? Para que pueda salir una pepita pura, o para que pueda salir un pedazo de plata también en toda su pureza. Y tú y yo muchas veces también tenemos que pasar por procesos de purificación. Para que una persona venga a los pies de Cristo, pues tuvieron que haber pasado muchas cosas, pero aún después, para que la gente quiera bautizarse, tienen que pasar algunas otras cosas para que venga ese compromiso en la vida de cada uno de nosotros para querer hacer la voluntad de Dios en todo lo que Él nos está llamando. La purificación era un elemento que el Señor estableció desde el Antiguo Testamento y que viene descrito más ampliamente en el libro de Levítico y en el libro de Números, y era un simbolismo de limpieza. ¿Para qué? Para presentarse limpios delante de la presencia del Señor. Entonces, bueno, como comentaba, el bautismo representa la decisión de una persona
de morir a su vida pasada por completo para que la obra de Dios se complete en cada uno de ellos. Y es dar un paso más después de haber entregado su vida al Señor Jesucristo. Yo entregué mi vida al Señor a los 25 años. Después de que muchos pudieron estar orando por mí, después de que mis padres estuvieron clamando al Señor por mi vida, a los 25 años se dio el fruto de sus oraciones. Pero ¿sabes qué? Todavía me faltaba. ¿Por qué? Porque aun y cuando yo ya había creído en Cristo, yo todavía no me quería bautizar. ¿Por qué? Pues porque no estaba realmente tan comprometido con el Señor. Y yo sabía que el bautismo reflejaba un compromiso, pero yo no sé cómo puede estar un cristiano cómo puede uno ser cristiano sin estar comprometido con Dios. Porque muchas veces la gente se hace cristiana para que Dios se comprometa con uno a darte, a bendecirte, a cumplir todos tus caprichos y todas las necesidades que uno puede llegar a tener. Pero cuando hablamos de compromiso, ahí es donde ponemos un alto y le decimos al Señor: todavía no estoy preparado, Señor. En algún momento después yo creo que esto va a suceder. Y desgraciadamente muchos están en esa misma situación en la cual yo estuve durante 5 años después de haber conocido a Cristo. Después de conocer al Señor, el Señor trabajó conmigo. El último año o los últimos 2 años estuvo trabajando en mí de una manera impresionante, quebrantando mi vida. Y ahí volvemos al punto: el que cayere sobre esa piedra será quebrantado. Pues yo fui quebrantado ahí por el Señor. Y a los 30 años tomé la decisión de venir delante de la presencia del Señor y comprometerme con Él, con toda mi vida delante del Señor, para honrarle y para servirle y para hacer lo que Él quisiera que yo pudiera hacer a los 30 años. No lo hice porque Jesús se bautizó a los 30, ni mucho menos, sino simplemente porque en ese momento yo pude tener ese compromiso para andar en el camino del Señor. Y mira, algo sucedió. No bajaron los ángeles y empezaron a cantar. Tampoco oí una voz del cielo que me hablaba. No sentí estrellitas ni choques eléctricos tampoco. Lo que sí te puedo decir es de que algo sucedió. Algo pasó en mi vida de tal manera que después de yo haberme bautizado, empezó el Señor a desarrollar en mí esos talentos y esos dones que había puesto para poder servirle. Y empecé a servirle como nunca antes en mi vida. Las cosas se dieron, no es que yo las haya buscado, las cosas empezaron a dar en mi vida. Y puedo decirte que una de las mejores decisiones que yo tomé después de haber entregado mi vida a Cristo fue haberme bautizado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llegó sobre mi vida, me transformó, me tocó. No es que antes no hubiera estado, pero ahora vino de una manera más poderosa sobre mí y vino una transformación dentro de mí que me llevó a cumplir el llamado y el propósito del Señor. Y bueno, te hablo del tercer tipo de bautismo, que es el bautismo de Juan, ¿verdad? Bueno, antes que esto yo quiero animarte e impulsarte a que si tú no te has bautizado, puedas estar orando al Señor en este tiempo. Yo creo que ahí por mitad de año vamos a estar teniendo bautizos para que tú puedas unirte, puedas hablar conmigo y claro que sí, te podemos apoyar para que puedas llegar a las aguas del bautismo y ser tocado y ser transformado por medio del Señor, para que el Espíritu Santo toque tu vida y puedas también honrarle y servirle en todas las cosas. Amén. Y bueno, vamos a este tercer punto, que es el bautismo de Juan. Ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, en el verso número 3, dice la Escritura: entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Muy bien. En una ocasión el apóstol Pablo le preguntó a unos cristianos de Éfeso que ¿cómo es que ellos habían sido bautizados? ¿Verdad? Porque ellos no habían recibido todavía del Espíritu Santo en sus vidas. Y ellos le dijeron que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Ellos ni siquiera sabían si había Espíritu Santo o no. No tenían el entendimiento en cada una de esas cosas. Y fíjate qué interesante.
porque tenemos que preguntarnos cuál era el bautismo de Juan. Estamos hablando de una serie de bautismos diferentes que hay. Bueno, ¿cuál era el bautismo de Juan? El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. El Señor Jesucristo y el apóstol Juan decían estas palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién se había acercado? Se había acercado el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Había llegado al mundo, el reino de Dios se había establecido. Dios con nosotros, Emmanuel, estaba aquí en la tierra. ¿Y qué tenía que venir en la vida de la gente? Tenía que venir un arrepentimiento. ¿Para qué? Para que el reino de Dios pudiera establecerse no solamente alrededor de ellos, sino se estableciera en sus vidas. Yo puedo estar con el reino de Dios alrededor de mí, pero puedo estar habitando en el reino de las tinieblas, porque son las que me dominan, son las que me controlan. Y si yo no me arrepiento, si yo no cedo a la obra que Satanás y el enemigo quieren hacer en mi vida, yo voy a permanecer en esas tinieblas y no voy a poder experimentar el reino de Dios, no voy a poder experimentar la gracia de Dios, ni todas las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. El bautismo de Juan es lo que nos lleva a pasar de muerte a vida. Es aquello que nos saca de las tinieblas en donde estábamos y nos lleva a la luz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Romanos, en el capítulo número 6, en el verso número 3 y 4, dice la Escritura: ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Tú y yo hemos sido bautizados en Cristo. ¿De qué manera? En su muerte. Tú y yo hemos pasado de muerte a vida. Vamos a seguir en este verso número 4. Porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo. Aquí lo especifica el apóstol Pablo. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Así como Él murió en la cruz, tú y yo morimos en las aguas, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, cuando salgamos de esas aguas, andemos en vida nueva. Ya no puedes ser el mismo antes de sumergirte en las aguas que después de salir de las aguas. Ya no hay dos bautismos en los cuales tú puedas volver a pedirle perdón al Señor y levantarte. Dice la palabra que tenemos que andar en un solo bautismo, ¿verdad? No que no haya otros o que no lo especifique la Biblia, como hemos estado hablando, pero uno viene a las aguas solamente una vez. El sacerdote podía lavarse cada vez que venía delante de la presencia del Señor, pero nosotros nos lavamos de una vez, morimos, porque nada más podemos morir una vez, y resucitamos en vida, una vida nueva en Cristo Jesús, para alabarle y glorificarle a Él por siempre. Cuando uno viene a Cristo, tiene que morir a su vida pasada. Y un muerto es alguien que ya no puede hacer vivas las obras de la carne en él. Un muerto no siente, un muerto no desea. Y ese es el estado ideal para que la vida de Cristo se pueda manifestar en cada uno de nosotros. Si tú estás todavía con tentaciones, con pruebas muy fuertes porque te quieres ir al pecado, porque te llama mucho la atención esto o aquello, pues quiere decir que todavía estás vivo y necesitas morir. Porque un muerto no siente, un muerto no puede experimentar esa clase de deseos. Por eso es cuando realmente venimos a Cristo, cuando el Espíritu entra en nuestras vidas, cuando morimos a la vida pasada, que ya no deseamos las cosas que antes nos tenían aprisionados, que nos tenían atados. Hay tantas cosas de las cuales el Señor a mí me liberó, que eran tan difíciles de soltar para mí en el pasado, ¿verdad? Los vicios y tantas cosas que para mí eran muy difíciles, pero que un día el Señor vino a mi vida, tocó mi vida, me transformó, me cambió, me hizo morir a todas esas cosas y a renacer en Él. Y ahorita no hay deseos por esas cosas. La Biblia dice: el que cree estar firme tiene que mirar de no caer, pero no hay un deseo por volver a ese tipo de cosas. Y
de loco me acerco otra vez a estar cerquita de esas cosas porque sé que me pueden atrapar. Tengo que estar alejado. Por eso el que cree estar firme, mire que no caiga. No puedo estar en Cristo y seguir siendo un maldiciento, o pensar o hablar de manera sucia, o un irresponsable, o un resentido, o un vicioso. Tú tienes que estar muerto en cada una de esas cosas. El beneficio, la promesa que tenemos en el Señor es que si estamos muertos a eso, entonces vamos a estar vivos para Él, para vivir una vida nueva. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que entender y conocer que esa es la verdad en la cual el Señor quiere que tú y yo podamos caminar. Y bueno, por último, está también el bautismo de Espíritu Santo y fuego, que es la cuarta cosa que yo puedo ver ahí en las Escrituras. Bautismo de Espíritu Santo y fuego. Ahí en el libro de Lucas, en el capítulo número 3, en el verso número 16, dice la Escritura: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Recuerdas a los discípulos de Juan que decían: oye, Señor, es que le decían a Juan, oye, es que mira, del que dabas testimonio ayer, pues ahora está predicando acá, que están medio celosos? Bueno, pues este era el testimonio que estaba dando Juan de Jesús. Yo los bautizo en agua, decía, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar ni la correa de su calzado. Él los va a bautizar con dos cosas: Espíritu Santo y fuego. Muy bien, vamos con la primera, con el bautismo del Espíritu Santo. El primero que tenemos que entender es que nosotros recibimos del Espíritu Santo cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo y recibimos las promesas del Espíritu sobre nuestras vidas. En el libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso número 33, dice la Escritura: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre de él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. La pregunta es: ¿quién era ese sobre el cual descendió el Espíritu Santo sobre paloma? Como una paloma. Pues fue nuestro Señor Jesucristo. Él es el que pone de su Espíritu Santo en nosotros. ¿Al qué? Al creer en Él. Como te comenté, el Señor tenía un llamado para mi vida en el momento en que yo fui bautizado. Y bueno, algo sucedió. Algo realmente vino a transformarme. Algo vino a cambiar muchos pensamientos. Yo en ese momento tenía luchas todavía. Tenía muchas dificultades que estaba enfrentando. Pero a mí me llamó la atención cómo el Señor fue acomodando todas las cosas. Me fue dando la victoria en todas esas dificultades, en todas esas luchas que yo estaba viviendo y que estaba enfrentando. Y cómo el Señor fue fluyendo en mi vida para que día tras día yo fuera creciendo en Él y fuera siendo un instrumento en sus manos. Y el Señor me empezó a llamar para una cosa, me empezó a llamar a servir para otra. Oye, ven a ayudarnos aquí con los adolescentes, me dijo alguien. Otro dijo: bueno, ven a ayudarnos aquí con un grupo de células. Me casé tiempo después. Oye, pues ¿cómo ves si abres en tu casa un grupo para matrimonios de célula, también un estudio que puedas dar a ellos? Y así poco a poco, y de repente, oye, necesitamos un pastor en tal iglesia, nada más que está allá en Monclova, está lejos. ¿Quieres ir? Pues lo que el Señor quiera, ¿verdad? Yo ya me había comprometido con el Señor. Apenas habíamos logrado que mi hijo, después de 6 meses, pudiera dormir tranquilamente toda la noche. Y en la siguiente semana nos dijeron que si nos íbamos a Monclova. A la siguiente o poquito tiempo después, no recuerdo tanto, nos fuimos y adiós dormir toda la noche, ¿verdad? Así estuvo durante 1 año y medio, 2 años, no me acuerdo cuánto. Pero
comenzamos a servir al Señor, comenzamos a ser un instrumento en sus manos y no me arrepiento de nada. Y tú tampoco te vas a arrepentir cuando el Espíritu Santo toque tu vida y te vaya guiando con dificultades, con pruebas, con problemas, con lo que sea, pero vas a ir avanzando y vas a ir viendo la victoria de Dios en cada una de las cosas que tú puedas vivir o que puedas experimentar. Algo sucede en el momento en que tú te bautizas. ¿Qué es? Pues no lo sé, pero algo va a suceder, algo sucede. Dios viene sobre tu vida, el Espíritu Santo te toca, te transforma, cambia todos esos pensamientos que muchas veces nos tienen limitados, cambia nuestra estructura de hacer las cosas y podemos avanzar en el reino de Dios. Pero bueno, también habla que Él nos iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Recuerdas esas palabras que leímos hace algunos momentos, que el Señor nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego? Bueno, vamos ahí al libro de Lucas en el capítulo 12, en el verso 49 y verso 50. Y dice la Escritura: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Quién lo está poniendo? Jesucristo. Jesucristo está hablando y Él dice: fuego vine a echar en la tierra. Y ya se ha encendido ese fuego. Verso 50 dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Muy bien. Hay algunos que dicen que el Espíritu, que el bautismo del Espíritu Santo y fuego va junto. Y ponen al fuego como esas lenguas de fuego que fueron derramadas sobre la vida de los apóstoles cuando ellos estaban en el Pentecostés. Bueno, eso es algo muy, muy agradable de escuchar. Pero lo que yo puedo entender en la Escritura es que el fuego del cual Él nos iba a bautizar, hay veces que es algo que es doloroso. Hay veces que es algo que es fuerte sobre nuestras vidas y que solamente con su presencia y su poder en nosotros vamos a poder salir adelante. Este fuego es algo en el cual nosotros entramos para ser perfeccionados. Es algo que viene a transformarnos completamente. Es ese bautismo que duele y que tarde que temprano tú y yo lo vamos a experimentar. Y no te lo digo para que te asustes, te lo digo para que te prepares. ¿Por qué? Porque las pruebas tarde que temprano van a aparecer en nuestra vida y vamos a tener que pasar por ese fuego que no nos va a agradar mucho, pero que va a ser necesario para que la escoria y todo lo que no es correcto en nuestras vidas, todas esas impurezas puedan ser quitadas por completos. ¿Para qué? Para que el Señor pueda usarnos ahora sí con esa pureza con la cual Él nos quiere tener para cumplir el llamado que Él tiene para nosotros. Juan y Jacobo eran hermanos y eran los llamados hijos del trueno, ¿verdad? Porque eran tremendos ellos dos cuando estaban ahí con Jesús. Y un día se acercaron con Jesús y le dijeron a Él: Señor, concédenos algo. ¿Qué es lo que quieren? Les dice Jesús. Le dice: Señor, que mira que mi hermano esté de un lado tuyo y yo del otro, la izquierda y a la derecha tuyo. ¿Qué tal te parece? Y ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 10, en el verso número 38, dice la Escritura: entonces Jesús les dijo: no saben lo que pedís, no saben lo que piden. Y luego les dice estas palabras: ¿pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y luego responde el Señor a esa pregunta él mismo y dice, y luego dice: ellos dijeron, podemos. Y Jesús les dice, afirmando esa pregunta, les dice: a la verdad, del vaso que yo bebo, ustedes van a beber. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, serán bautizados. Si tú recuerdas, Juan comía del plato del Señor. Yo creo que también bebía del mismo vaso. Pero a Jacobo le tocó ser bautizado con el mismo bautismo con el cual fue nuestro Señor Jesucristo bautizado. Ahora, Jesús en ese momento ya se había bautizado en el río Jordán. Ya había ido con Juan para que lo hiciera. Ya se había cumplido lo que tenía que cumplirse.
La pregunta es, entonces, ¿de qué bautizo iba a ser bautizado? Bueno, Él iba a ir a la cruz. Él iba a morir por ti y por mí. Él iba a pagar un precio. ¿Y sabes qué? Que de la misma manera, el apóstol Jacobo, dice el historiador Eusebio, que él pasó esa misma, bueno, dice la palabra, que él murió a causa de Herodes, pero tiempo después, cuando Herodes se quería congraciar ahí con el pueblo judío, lo tomaron y lo mataron. Él pasó por esa misma prueba o ese mismo bautizo de fuego que experimentó. Y el narrador Eusebio, él comenta, él es un historiador que escribió en aquellos años, ¿verdad? Mucha de la historia posneotestamentaria, después de que se hizo el Nuevo Testamento, que conocemos es por los historiadores, por lo que ellos escribieron, por lo que se experimentó. Son fuentes externas que tenemos de todo eso que sucedió durante ese tiempo y después de ese tiempo. Y Eusebio dice, en cuanto a este Jacobo Clemente, en el 7º libro de su hipotiposis, relata una historieta digna de referirse. La menciona tal como la recibió de sus antecesores. Dice que el hombre que llevaba a Jacobo al suplicio, o sea, a ser sacrificado, cuando le vio dar su testimonio, se conmovió tanto que confesó ser cristiano también. Imagínate, durante el proceso en el cual llevaba a Jacobo a ser sacrificado, él se convirtió a Cristo. Y luego dice, luego los dos fueron llevados juntos. En el camino al Caldazo suplicó a Jacobo que lo perdonara. Y después de meditar un momento, Jacobo le dijo, paz sea contigo, y lo besó. Así fueron decapitados juntos. Esto es lo que uno de los historiadores habla respecto a la muerte de Jacobo y lo que sucedió. Aún el Espíritu Santo estaba actuando a través de su vida y estaba tocando a las personas que estaban alrededor de él. Tanto así que estuvo dispuesto a recibir también el pago que estaba recibiendo Jacobo, que era la muerte. Qué impactante cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y estamos dispuestos también a ser bautizados con fuego, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Él dijo, y lo que Él padeció, dice la Escritura, y por lo que Él padeció, ejemplo nos dejó también a nosotros para que sigamos sus pisadas. Hay veces que como cristianos queremos nada más que Dios nos dé, como comentábamos hace algunos momentos, pero no estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida por Él, no estamos dispuestos a rendir nuestra vida a Él, no estamos dispuestos ni a comprometernos con cosas que Él nos pide que nosotros hagamos, mucho menos a ir a la muerte, mucho menos a pagar el precio que Él anhela que nosotros paguemos. Qué importante es que tú y yo podamos tener en nuestra vida el deseo de rendir al Señor todo lo que somos. Qué importante que tú y yo podamos estar en ese entendimiento claro que las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros son mejores que las que el mundo nos puede dar o que las que nosotros podemos soñar o imaginar. A través del arrepentimiento y del lavado del bautismo somos santificados y somos justificados también por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros podemos expresarle a Él ese clamor y esa oración que podemos traer cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él. Termino con este pasaje en el libro de 1 Corintios capítulo 6, en el verso 9 ahí al 11 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego dice, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los idólatras, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Ya anotaste cada una de ellas? Bueno, el último verso dice, verso número 11, y esto éramos algunos, mas ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados,
Ya habemos sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué importante es que aprendamos a entender que el Señor quiere venir a traer ese lavado a nuestras vidas, esa purificación, esa limpieza y quitar todo lo que puede estar estorbando en nuestras vidas para que podamos nosotros tomarnos de su mano y poder caminar en la dirección en la cual Él nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Así que yo no sé cuáles sean las áreas de tu vida en las cuales tú tengas que ser transformado, cuáles sean las cosas que tú tengas que cambiar en tu vida. Yo no sé si tú en algún momento hayas entregado tu vida a Cristo. Eso es lo más importante. La salvación viene por la fe. Este hombre que iba con Jacobo no tuvo tiempo de bautizarse, pero ¿sabes qué? Él creyó, y te aseguro que al haber creído y al haber rendido su vida al Señor hasta lo sumo, que era la muerte, lo máximo que él podía hacer, entregar su vida completamente a Él, le valió para que el Señor pudiera darle entrada al reino de los cielos. Y si tú no lo has hecho, si tú no has entregado tu vida a Él, si tú no le has pedido al Señor que te lave, que transforme, te cambie, hoy es un buen momento para que tú puedas venir delante de su presencia y tú puedas ser transformado por medio de la obra que Él quiere hacer en tu vida. Y este es el primer paso. El primer paso es creer en nuestro Señor Jesucristo. El primer paso es creer que Él murió y que Él resucitó para darte vida y para darte salvación en todas las cosas. Y hoy es un buen momento para que tú puedas hacerlo. Y si tú tienes el deseo de poder entregar tu vida a Cristo, yo quisiera ayudarte a que tú puedas hacer esta oración para que lo creas lo que vas a estar orando y puedas caminar desde ahora hasta el día en que te presentes delante de la presencia del Señor en sus caminos. Inclina ahí tu rostro y repite después de mí estas palabras. Dile ahí al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón a ti. abro las puertas de mi corazón a ti. Entra en mi vida. Entra en mi vida. Yo creo que tú moriste Yo creo que tú moriste y creo que tú y resucitaste. creo que tú resucitaste. Y hoy tienes una vida Y hoy tienes una vida abundante para mí. abundante para mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Tócame con tu presencia. Tócame con tu presencia. En el nombre de Cristo En el Jesús. nombre de Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro por la vida de aquellas personas, Señor, que han entregado su vida a ti y que desde este día en adelante esperan en ti. Yo oro para que tu propósito se pueda cumplir en cada uno de ellos, Señor, y cosas poderosas tú hagas en cada una de sus vidas, Señor. Transfórmales, tócales y séllales con tu Santo Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, lo segundo, tal vez tú no te has bautizado, tal vez creíste en nuestro Señor Jesucristo ya, pero sigues postergando esa fecha en la cual tú tienes que comprometerte con el Señor. Sientes que no estás listo, y no es porque estés débil, sino porque no quieres dejar todavía el pecado, no quieres dejar las cosas que el mundo te da, no quieres dejar lo que Satanás te quiere dar, o con lo que te quiere ganchar, el anzuelo con el que te quiere ganchar, porque lo ves atractivo. Pero déjame decirte algo, eso no va a irse quitando. Si tú ya tienes el conocimiento, eso va a ir avanzando y cada vez va a ser más difícil para ti soltarlo. Tú tienes que romper con ello en el nombre de Cristo Jesús y poder comprometerte con el Señor y tomar la decisión de decirle: Señor, yo quiero ir a las aguas del bautismo, yo quiero ser bautizado, yo quiero que ese simbolismo refleje lo que hay dentro de mi corazón al arrepentirme de mi vida pasada y al querer experimentar una vida nueva. Tal vez tú ya te hayas bautizado, tal vez ya creíste en el Señor, ya viniste a las aguas del bautismo, pero como que a veces se nos olvida, a veces se nos olvidan los votos que hicimos con el Señor. Hay veces que se
se nos olvida que ya estamos muertos y que estamos caminando en una nueva vida en Cristo Jesús. Y el Señor te está llamando en este tiempo para que tú puedas renunciar a la vida pasada. Basta el tiempo pasado para hacer las cosas que no convenían. Extiéndete a las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Son mejores, te convienen. Inclina ahí tu rostro delante del Señor y dile: Señor, oh Dios, sabemos que las cosas que tú tienes preparadas para nosotros son aún mayores que las que nosotros imaginamos o pensamos. Sabemos que tus deseos, Señor, son mejores que los nuestros. Sabemos, Señor, que cosas poderosas tú quieres hacer en cada una de nuestras vidas. Y hoy, Señor, venimos delante de tu presencia. Hoy, como una vez, Señor, lo dijimos, renunciamos a la vida del pecado, a la vida, Señor, de maldad, a la suciedad, Señor, a los resentimientos, a la falta de perdón, a todo eso que no proviene de ti, oh Dios. Hoy clamamos delante de tu presencia, Señor, y oramos para que tú puedas cumplir tu propósito eterno en cada uno de nosotros, Señor. Oramos para que cosas poderosas sucedan por medio tuyo, Señor. Cosas gloriosas tú manifiestes desde ahora y en adelante, Señor. Toca la vida de mis hermanos, Señor. Pon ese fuego, esa pasión en sus vidas para honrarte y para servirte. Y si hay algo que tenga que ser quitado, Señor, quítalo, para que ellos puedan avanzar en tus caminos y en la obra que tú quieres llevarles, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Te alabamos, Señor. Amén, Padre, y amén.